Hola, bienvenidos a este video en el cual vamos a explicar cómo poder graficar y, bueno, antes que graficar, poder adaptar ciertas funciones matemáticas en Excel. Tenemos estas cuatro funciones. Bueno, aquí no le coloqué el f de x igual a estas funciones o el y igual a estas funciones. O sea, me faltó ponerle la variable independiente, pero bueno. Entonces vamos a empezar con esta x al cuadrado. Aquí tengo la tabla con estos valores de x que van desde menos 5 hasta 5. Recuerden que los valores de x son valores arbitrarios, es decir, pueden colocarles lo que ustedes quieran, pero se recomienda usar ciertos valores negativos, el 0 y ciertos valores positivos, porque muchas de las funciones matemáticas tienen un comportamiento diferente, o por lo menos en el punto de x igual a 0, que es la intersección de los ejes x y y, pues suceden a menudo cosas interesantes, por así decirlo. Entonces vamos a iniciar con la función x igual a x al cuadrado, o sea, y igual a x al cuadrado. Incluso voy a colocarlo acá, ¿sí?, para que se vea mejor. Estas ecuaciones son en Word con una se insertan a través de una herramienta que se llama editor de ecuaciones. Ya en algún momento, pues si desean, pueden consultarla. Listo, entonces vamos con x al cuadrado. Colocamos como siempre el igual para indicar que es una fórmula. Colocamos el valor de x en este caso, y para elevar en Excel se utiliza, bueno, voy a explicarlo de dos maneras. Una forma es usando un carácter que se llama circunflejo, que es este, que es como es una especie de triángulo, una flechita que apunta hacia arriba, y le ponemos el 2. Esto significa que ese valor se va a elevar a la 2, o sea, al cuadrado. Le damos enter y obtenemos el resultado correspondiente. Otra forma, antes de arrastrar y llenar la tabla, es haciéndolo con una función matemática. En este caso, la función potencia. Colocamos la base, o sea, el número que vamos a elevar, punto y coma, y la potencia, en este caso 2. Cerramos el paréntesis y obtenemos el mismo valor. ¿Sí? Bueno, pueden hacerlo de cualquiera de las dos maneras. Vamos a seguir con el circunflejo, o sea, con el carácter que les acabo de mencionar. Arrastramos con el controlador de relleno para llenar la tabla. Fíjense de que como es una función de orden 2, sí, elevada al cuadrado, cada vez que un valor va, ya sin importar si es positivo o negativo, va a dar un valor positivo, porque todo número elevado al cuadrado es positivo. Listo. El 0, pues obviamente si se eleva a cualquier potencia, pues es 0, excepto cuando hablamos de potencia 0, o sea, cuando se eleva a la 0, que por definición matemática se le toma el valor de 1. Pero bueno, ya
no me voy a profundizar tanto en esa parte. Entonces tenemos la tabla de esa función, de la función y igual a x al cuadrado. Seleccionamos la tabla, nos vamos a insertar, buscamos un gráfico que se llama dispersión, este de acá, le damos dispersión con línea suavizada, si no me equivoco, exacto, y aquí obtenemos nuestra gráfica de la función cuadrática x al cuadrado. ¿Sí? Aquí ya tenemos nuestra función. Listo. Entonces vamos a colocarle aquí en esta hoja función 1, por así decirlo. Vamos a ponerle un nombre. Vamos a irnos a otra hoja. Ampliamos para mejor visualización. Copiamos esta tabla. Lo pegamos acá. Y vamos con la siguiente función. X al cuadrado más x más 1. Entonces tomamos esta misma función, pero entonces para evitar que haya conflicto entre cada valor, o sea, porque por ejemplo si yo aquí coloco más 1, es posible, vamos a ver si en vez de elevarse a la 2 primero y después de sumarle el 1, lo que hace es que se eleva a la 3. Vamos a ver. No, pues en este caso no hay inconveniente, pero de todas formas es recomendable separar cada valor usando paréntesis. Entonces, por ejemplo, aquí este valor lo encerramos en paréntesis. Esto es como para separar cada operación, ¿sí? En algunos casos no afecta el resultado, pero en otros sí. Pero en lo personal prefiero usar los paréntesis para evitar resultados incorrectos. Entonces la función dice x al cuadrado más x más 1. Entonces más x que viene siendo este valor de la celda más 1. Aquí pues como no se está elevando el segundo valor, pues lo podemos dejar sin paréntesis. Enter y obtenemos 21. Vamos a verificar paso a paso. Entonces dijimos que 5 elevado a la 2, el circunflejo aparece con la tecla ALGR, y donde está el simbolito ese del circunflejo le dan espacio y ahí le sale. ¿Sí? Es como para que si lo quieren usar, o de todas maneras es bueno que aprendan a usarlo. Entonces 2, listo, ahí tenemos el primer valor. Entonces x de 5 y 1, que es el valor que se suma. Entonces aquí tenemos 5 y 1. A ver, menos 5. No, perdón, aquí no es 5, sino menos 5. ¿Por qué? Porque como este es un valor negativo, al sumarse, pues el más por menos es menos. Y lo mismo acá, más por menos es menos, entonces colocar menos 1. Entonces esto daría menos 6. Sería 25 menos 6. ¿Sí? Si no me equivoco. Vamos a verificar. A ver, más por menos, menos. Más por menos. Bueno, pero en este caso no es menos, porque no es x, sino simplemente el 1 positivo. Entonces este sí es positivo. Sí, este sí es positivo. Entonces sería menos 1 más menos 5 más 1 serían 4. Entonces sería 25 menos 4. Por eso da 21. O sea que sí. Ya era simplemente para verificar.
Ahora arrastramos y obtenemos los valores correspondientes de esa función. Hacemos el mismo proceso, seleccionamos, insertamos el gráfico de dispersión con líneas suavizadas. Obtenemos un gráfico muy similar porque es una función de cuadrática. Sigue siendo una función cuadrática, solo que se le agregan ciertos valores. O sea, se desfasa un poco del origen, ¿ya? Porque si observamos acá, en x igual a 0, en y es 1. X igual a 0, y es 1. No pasa por el origen como sucedía con la función anterior, que sí pasaba por el origen, o sea, 0 y 0. Entonces, función 2. Listo. Vamos, cogemos esta misma tabla. Una cosa, si ustedes quieren modificar un valor de la tabla, si lo hacen, por ejemplo acá, le cambian el 1 por 2, lo llenan acá, bueno, el cambio no se notó tanto, pero sí lo hay. Vamos a ponerle un cambio más notorio, vamos a ponerle aquí que sea menos. Sí, aquí el cambio es más notorio. Y si lo arrastran, va a cambiar más. O sea, los valores que ustedes colocan en la tabla, si los modifican, pues la gráfica se va a modificar también. Listo, entonces dejémoslo en su forma original. Esta. Ahora vamos con la función 3. Vamos a copiar esto. Lo pegamos acá. Ampliamos. Y cogemos la siguiente función. X al cuadrado sobre 2. Entonces, hacemos lo mismo. Modificamos esta función. Como está elevado al cuadrado, entonces simplemente le ponemos con la barra inclinada para dividir y el 2 nos genera el valor correspondiente. Arrastramos y generan los valores restantes. Insertamos el gráfico y obtenemos una función parecida porque sigue siendo cuadrática, pero ya con los valores son diferentes. O sea, ahora, si le modificamos acá el signo a esta función, van a ver lo que sucede. Se invierte. Y si la ponemos completamente, se va a invertir toda. ¿Sí? ¿Por qué se invierte? Porque al tener un signo negativo, pues su concavidad, por así decirlo, no va a ser hacia arriba, sino hacia abajo. Vamos a ponerle su forma original. Listo. Entonces ya tenemos la función 3. Y finalmente vamos con la función, otra función del ejemplo que tenemos para este video, que es la raíz cuadrada de x. Entonces vamos acá, copiamos esta tabla, la pegamos, y lo podemos, aquí podemos hacerlo de dos maneras. Una, bueno, este paréntesis ya no lo vamos a necesitar. Bueno, este no, pero sí el que viene después del circunflejo. Una forma es hacerlo con el circunflejo, es como es una raíz, ya no lo vamos a elevar a la 2, sino que le vamos a elevar a la 1/2. ¿Sí? Aquí aparece un error, ya más adelante les voy a explicar por qué ese error. Otra forma es tomar el valor, bueno, no el valor, sino la función. Eso se puede hacer con una función para las raíces cuadradas, en este caso la función raíz, que calcula la raíz cuadrada de un número, en este caso el valor de x. Se cierra el paréntesis y listo. Arrastramos, vamos a arrastrar las dos funciones para que vean
que son los mismos valores. ¿Qué ocurre cuando los valores son negativos? Pues hay un error. ¿Por qué? Porque es que esta función no está definida para los valores negativos, por la sencilla razón de que ningún número elevado al cuadrado puede dar un número negativo. Es por esa sencilla razón. Vamos a borrar esto acá. Esto simplemente era para que vieran que daba el mismo resultado. Ahora, ¿qué pasa si graficamos? Vamos a observar. Bueno, aquí, ¿qué sucede? Que muestra que está sobre el eje X. O sea, pero en realidad esta función, cuando son números negativos, lo normal, por lo menos si ustedes observan en los libros, va a aparecer una línea que normalmente son rayas interrumpidas, que se conoce como asíntota. Ya seguramente habrán escuchado el término. Listo. Entonces, a partir del 0 en adelante, o sea, x igual a 0 o superior, o sea, 1, 2, 3, 4 y todos los que vengan, pues va a obtener un valor específico. Por ejemplo, la raíz de 4 es 2, por la sencilla razón de que 2 elevado al cuadrado es 4. ¿Sí? Entonces, esto en conclusión es el manejo básico de cómo elaborar gráficas de funciones matemáticas. Espero que les haya gustado el video y pues que les haya sido de utilidad.